Amigos, el nuevo número del cómic mexicano Soul Keepers, el número 43, está por salir. Así que, tal y como se los prometí, en este video les voy a platicar del proceso para hacer la portada de este nuevo número y podérselas mostrar en todo su esplendor. Así que, ¿están listos? Vamos echando trazos. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, entremos al tema principal del día de hoy, el número 43 de Soul Keepers. Finalmente, Soul Keepers, este exitoso cómic mexicano, cumple ya 15 años y ha llegado la hora de presentar su número más reciente, el número 43, el cual lo vamos a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es decir, la FIL. A partir de este jueves 5 de diciembre vamos a estar presentes en la FIL de Guadalajara, donde presentaremos este nuevo número. Continuaremos ahí el viernes 6, sábado 7 hasta el domingo 8 de diciembre. Así que bueno, el proceso siempre para hacer una portada, el cómo diseñar una portada es muy interesante, porque para mí es como el culmen de lo que estuviste trabajando durante todo este cómic. Así que una de las primeras recomendaciones que yo les hago es que dejen la portada hasta el final. Es decir, dibujen primero todo su cómic, hagan todas las páginas del interior del cómic y hasta el final dibujen la portada del cómic. ¿Por qué razón les recomiendo esto? Son principalmente dos cosas. Y yo lo he vivido, pero la realidad es que también al principio recuerdo que muchas veces me ganaba como las ganas o la emoción de hacer la portada y dibujaba primero la portada y luego hacía lo demás, pero con el paso del tiempo y la experiencia, la verdad es que he entendido que por estas dos razones que les voy a explicar, es mucho mejor dejar la portada para el final. La primera razón, obviamente, es que una vez después de haber dibujado todo el cómic, de haber trabajado en él, en la historia, en cada una de las múltiples viñetas que va a tener este número. Imagínense, un número de Soul Keepers, por ejemplo este número 43, son 20 páginas de arte secuencial. Cada una de estas páginas podrá tener en promedio unas 5 o 6 viñetas, si no es que más, 7 quizás. Entonces la verdad es que es un chorro de dibujos los que hace uno, y al final del día esto ayuda a que podamos conocer mejor la historia, como que clavarnos más realmente en todos estos momentos importantes, estos detalles que estás tú contando durante tu cómic, y entonces lo tienes como muy fresco. Y si haces la portada al finalizarlo, es el mejor momento, porque al tener tan fresca la historia y haber dibujado todo este arte secuencial, puedes como resumir mejor o encontrar el mejor momento que quieres plasmar en tu portada. Y entonces al final del día, después de todas las situaciones que ya dibujaste previamente y todos los diferentes personajes, escenarios, situaciones, etcétera, etcétera, que sucedieron, te puedes dar tú ya el lujo como de elegir cuál es la mejor para ti, cuál de todas estas escenas puede representar mejor ese momento que tú quieres inmortalizar en una sola imagen tan importante como es la portada. Entonces esa para mí es una de las principales razones por las cuales yo te recomiendo que dejes la portada, dibujarla hasta el final. Y la otra razón, que también es una realidad, yo siempre lo he dicho, que yo como artista, como dibujante, cada vez que termino un cómic, el arte secuencial, por todas estas páginas, todas estas viñetas que justamente acabamos de platicar, la verdad es que cada vez que yo hago un cómic de Soul Keepers y termino, me doy cuenta que mi nivel artístico dio un brinco realmente extraordinario. O sea, mis capacidades de dibujo, la verdad es que crecen muchísimo cada vez que dibujo un cómic completo. Y los que lo hacen y ya lo están haciendo y lo están viviendo, pues no me dejarán mentir, porque vamos a lo mismo, son tantas páginas y tantas viñetas y tantos dibujos que tienes que estar haciendo, y es lo bonito del arte secuencial, porque te obliga
no solamente a siempre dibujar los personajes de frente sin brazos, ¿no? O sea, tienes que dibujar diferentes ángulos, de cerca, de lejos, fondos, backgrounds, vehículos, manos, pies, de arriba, de abajo, escenarios, perspectivas, un chorro de cosas. Y todo esto hace que al final del día tu habilidad de dibujo crezca muchísimo. Entonces, si al final de cuentas tú estás esperando hacer como una mejor ilustración para tu portada, porque ojo, la portada de un cómic es lo más importante porque se convierte como en la presentación de tu cómic. Muchos cómics allá afuera al final del día se han vuelto famosos o se han vendido muy bien gracias a la portada. Una muy buena portada, una muy buena ilustración de tu portada puede ayudar muchísimo a que tu cómic se venda muchísimo mejor, tu cómic o tu manga. Y a lo mejor puedes tener adentro una gran historia, grandes dibujos y todo, pero si la portada no es lo suficientemente atractiva, a la gente puede no llamarle la atención y por lo tanto no leer o no adquirir tu propio cómic. Por eso es que tienes que dar lo mejor de ti a la hora de dibujar la portada de tu cómic. Por esto digo que al finalizar, después de haber hecho tantas páginas para este nuevo número, tu nivel de arte creció tanto, ha aumentado tanto, es como si fueran estos niveles en los videojuegos o como los vemos en el manga de cómo vas ganando poderes, cómo vas subiendo de nivel. Lo mismo que yo digo, cada vez que tú dibujas un cómic completo, un manga completo, tu nivel de poder de dibujo, por así decirlo, va a dar un brinco agigantado. Entonces, aprovecha ese brinco agigantado y dibuja con lo mejor de tu talento esta portada para que quede de la mejor manera. Ahora, definitivamente en este número 43 de Soul Keepers suceden muchas cosas muy interesantes porque no hay que olvidar que es el cierre de la séptima temporada. La séptima temporada de Soul Keepers comenzó con el número 38, continuó 39, 40, 41, 42 y finalmente 43. 6 números son los que complementan este arco número 7 de Soul Keepers, esta séptima temporada, y justamente por eso este número es tan especial, porque es un cierre de temporada, es un cierre de arco, donde finalmente llegamos, como así decirlo, a la conclusión de varios temas muy importantes, y este número presenta a varios personajes nuevos muy interesantes que marcarán pues el inicio del fin, por así decirlo, por todo lo que va a suceder, donde ya nos estamos encaminando a finalizar la historia de Soul Keepers, por eso es tan importante. Pero bueno, a la hora de estar viendo las diferentes situaciones que suceden en este número 43, finalmente decidí que una de las imágenes más impactantes, digo, no voy a decir más cosas para no decir tantos spoilers, pero uno de los momentos más impactantes es donde se encuentra el Trueno, este luchador mexicano que ya es parte del equipo de cazadores de Soul Keepers, que está rodeado de estas criaturas, está rodeado de los Soul Keepers y parece que va a ser su fin. Entonces es un momento de mucha tensión dentro de la historia, donde pues Jonathan y Vanessa también están rodeados de todos los Soul Keepers, no saben qué hacer, voltean, el pobre Trueno está así con sus armas gigantescas, sus rifles tiburón, rodeado de las criaturas, y me imaginé que esa podría ser una gran imagen muy dramática, poder dibujar al Trueno en la portada rodeado, lleno de Soul Keepers. Así que ahí comienza esta conceptualización para esta portada, dibujar al Trueno como el personaje principal de la portada rodeado de los Soul Keepers. Acto seguido, ¿qué fue lo que hice? Evidentemente en mi cabeza me imaginé la pose, pero al ser una pose como muy particular, el Trueno así como que cayéndose con los dos rifles tiburones, sus brazos, etcétera, etcétera, decidí que quizás iba a ser algo no tan fácil de encontrar como poses específicas en revistas o en internet que me sirvieran como inspiración para definir mejor la pose. Así que lo que hice en esta ocasión, utilicé mi maniquí, mi monito el famoso Bodycon, si mal no recuerdo. Entonces utilicé el Bodycon, lo puse evidentemente en esta pose particular que me estoy imaginando, donde está como el Trueno siendo rodeado de los Soul Keepers. Y justamente utilizando esta figurita de plástico fue como comencé a hacer los primeros trazos de los lápices para definir la pose específica del Trueno. Entonces podemos ver cómo con lo que evidentemente comencé fue con la figura del Trueno, y una vez que tuve los trazos básicos de lo que fue la pose
basándome en este pequeño monitor de plástico, en este maniquí de plástico, pues ya empecé a detallar un poco más, empecé a meter un poquito más el tema de los lápices, empecé a meter un poquito más de sombras, evidentemente la expresión, la máscara del trueno, etcétera, etcétera, para poder tener pues ya una imagen mucho más completa y definida de lo que iba a ser el trueno para esta portada del número 43. Y una vez que ya tuve bien definida lo que es la figura del trueno, posteriormente ahora continué con la siguiente parte, que fue dibujar a los Soul Keepers, empezar a dibujar pues todos estos Soul Keepers que, como ustedes bien saben, pues tienen estas formas como muy gatunas, muy características, como si fueran especies de gatos o felinos, etc. Y bueno, pues ahora sí que fue llenar la página de muchos Soul Keepers alrededor del trueno, para entonces finalmente llegar, así es como quedaron los lápices iniciales para la portada del número 43 de Soul Keepers. Y bueno, evidentemente después de los lápices toca el proceso del entintado, así que vamos echándole un ojo a cómo quedó esta portada del número 43 del cómic mexicano Soul Keepers, totalmente ya entintada. La verdad es que sí hubo que dedicarle, como se pueden dar cuenta, pues algo de tiempo pues para lograr el nivel de detalle que queríamos. Tiene pues muchas áreas de negros, muchas sombras. Las sombras son importantes pues para darle un nivel de dramatismo mucho más interesante a la portada y pues poder lograr este impacto que queríamos con el trueno, con los Soul Keepers, y así es como finalmente quedó terminada, entintada la portada del número 43 de Soul Keepers. Y bueno, una vez que estuvieron listas las tintas, como ustedes bien saben, siempre utilizo páginas tamaño tabloide. Esta es una hoja tamaño tabloide, que es lo equivalente a un doble carta. En esta ocasión a mí me gusta mucho dibujar mis cómics, los cómics de Soul Keepers, en papel de la marca Canson. Y este está muy padre porque ya viene graduadito, viene así con las líneas donde van las divisiones y todo, que para el arte interior, para las viñetas, ayuda muchísimo. Pero bueno, este es el arte original tradicional, por así decirlo, y obviamente esto se escanea, escaneamos la ilustración para entonces entrar al proceso del color digital, el cual corrió a cargo de Quetzal Cárdenas, que se encargó finalmente de ya terminar la página con los colores. Así que vamos echando un ojo a la portada del número 43 de Soul Keepers, totalmente coloreada. Y bueno amigos, ahí la tienen ya, la portada del número 43 de Soul Keepers, que podrán todos adquirir a partir de diciembre, del 5 de diciembre, primero físicamente en la FIL de Guadalajara, y los que no vayan a poder asistir a la FIL pues podrán encargárnosla en línea y se los mandaremos a su hogar. Así que bueno, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y nos vemos el siguiente jueves en otro video más de Echando Trazos con Fers.